Ya, buenas noches. ¿Se logra escuchar y se ve? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ya, gracias. Bueno, entonces, esta es una clase general para todos los de la materia, donde vamos a ver el cargado más detalladamente. Este es el plano que se les ha proporcionado, donde se tiene esta vista. Creo que mejor si lo vemos aquí. Ahí está. Este es el planito que se les ha proporcionado, donde podemos notar que tiene una simetría bastante, es una estructura bastante simétrica, donde tiene una luz inicialmente de 5 metros, en la parte central de 6, y luego vuelve a tener 5 metros, y en el otro sentido se repite esa misma característica, simplemente aumentando otra vez un 6 más, ¿no? En la parte central. Y también en altura podemos notar que tiene 350 en la planta baja, y a partir de todos los pisos para arriba son de 3 metros. Entonces, tanto como en altura y vista en planta es bastante simétrica, por lo cual los resultados que vamos a obtener van a ser muy similares tanto en este eje como en este otro eje, y también en la parte central. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es también interactuar con el programa TAPS. Lo vamos a cargar desde cero, y también vamos a ver algo de un prediseño de algunos elementos. Ya, entonces creo que ya son las 7, no, 7 y 10, ya vamos a comenzar. Primeramente vamos a ver que la longitud más solicitada o la longitud más crítica es esta, ¿no? Algo que podemos notar es que estas grillas de los ejes están dibujadas al centroide de la viga, ¿no? De todas las vigas están dibujadas a su centroide. Hay dos formas típicas de trabajar. Una sería trabajar a ejes de vigas y la otra es trabajar a ejes de columna. Algunos trabajan a ejes de vigas y otros trabajan a ejes de columnas. Bueno, aquí ya va dependiendo de cada persona, pero es más práctico trabajar a ejes de vigas, ya que las columnas, por decir, en este nivel puede mantener esta configuración, y en niveles superiores, debido al, al descenso de cargas, esta columna ya no puede tener esta misma configuración o esta misma geometría. Así que puede reducir, o si estamos viendo hacia pisos, hacia abajo, puede incrementar. Entonces, mover esa parte es un poco complicada, pero se puede hacer. Es mucho más, por eso vuelvo a repetir, más fácil trabajar a ejes de vigas. Entonces, por ese motivo, ahora estas grillas están dibujadas en los ejes de las vigas. ¿De acuerdo? Creo que eso sería lo más sobresaliente de esta planta. Y ya. A ver, ahora, aquí tenemos una longitud. Hemos visto que la más crítica es de 6 metros. Esta es la longitud total que va de eje a eje, pero necesitamos trabajar la luz libre. La luz libre sería, estas columnitas son de 30 por 60, y visto de este lado son de 30, entonces le descontamos la mitad, sería 15, y en este otro lado también 15. Perdón, sí, esto es 30 y esto es 30, ¿no? Son de 60 por 30 estas columnitas. Entonces le quitamos la mitad, que sería 30, y al otro lado 30, en total sería 60. Entonces estos 6 metros menos 60 centímetros nos está dando una longitud de 5.4 de efectivo, ¿no? Una longitud libre. Entonces hay algunas recomendaciones que nos dice el entre 12, el entre 10. Para este caso vamos a usar el entre 12, y nos está dando 45 centímetros.
Y como base nos está sugiriendo utilizar 22.5, pero habíamos visto que para diseño de vigas sismo resistente, por lo menos, como mínimo, debe ser 25 centímetros o el menor valor entre 0,3 veces H. Para este caso vamos a utilizar este valor de 25. Luego la losa la más cargada es la que tiene las longitudes 1 y 2, o sea, tanto horizontal y vertical de 6 metros, haciendo el descuente de la viga, que sería de 30 centímetros, perdón, de 25, 12.5 menos 12.5 a 6, nos está dando 5.75. Esto en ambas direcciones. Vamos a trabajar con un FY de 4200, por tanto, al final nos está dando una losa maciza de espesor de 14. Para redondear vamos a trabajar con 15. Luego el tema de las columnas, esto no, cuando es caso con cargas laterales, no influye mucho este prediseño, así que lo vamos a dejar tal cual. Esto solamente eh, nos vamos a apoyar solamente para el primer caso de la viga y de la losa, ¿no? Al final que en clases también habíamos trabajado para una longitud aproximadamente de 5 metros o 6 con estas dimensiones, ¿no? De 25 por 45. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer va a ser exportar este, este dibujo, ¿no? Al ETABS. O podemos dibujarlo desde cero, ¿no? Aquí tenemos las grillas, podemos dibujar, porque no es tan complicado. Pero como tenemos el CAD, y generalmente siempre vamos a tener el plano en algún CAD, así que casi siempre lo vamos a exportar. Muy rara vez vamos a dibujar, cuando sea muy necesario, o la verdad es muy raro, generalmente se exporta. Entonces, primeramente vamos a apagar todas las grillas o todas las capas que no sean la grilla. Entonces, apagamos toditas las capas. Las vigas también las vamos a apagar. Ahora sí. Entonces, vamos a seleccionar todo y le damos Control C. Vamos a abrir uno nuevo. Lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar por aquí. Vamos a ir un zoom. Volvemos a seleccionar y vamos a dar a mover o desplazar respecto a este punto. Y lo que vamos a hacer es llevarlo al eje. Podemos trasladarla directamente así al programa y dentro del programa lo podemos mover al eje, o ya desde el CAD podemos trasladarlo al eje, al 00, y ya trabajar desde 00, ¿no? Hay esas dos opciones. Entonces, para trasladar, vamos a bloquear y vamos a decir que vaya al 0. Listo. Entonces, a ver, ahí está nuestro planeta. Ya está en el origen. Ahora lo cerramos y vamos a decir guardar, le decimos que sí, y lo vamos a guardar en la corrida vamos a ver, este es el planito que se les ha pasado, vamos a guardarlo aquí adentro, en la corrida, y lo vamos a cambiar de nombre, lo vamos a poner en el formato de XF, y le damos guardar. Y ya está. Entonces cerramos todo esto. Ahora sí, dentro del programa vamos a abrir un nuevo modelo.
Vamos a estar en el sistema internacional con la normativa del 19. También están las antiguas, pero vamos a trabajar con la del 19. Le damos OK. Le damos OK. Damos clic derecho y vamos a modificar. Vamos a agregar un archivo. Lo he puesto aquí. Aquí está. Lo que quiero que me traiga son las grillas y en model space. Estaba dibujado en metros. Y le damos OK. Ahora vamos a limpiar nuestra pantalla. Esto que venía por defecto lo eliminamos y volvemos a reordenar. Ahora sí. Entonces ya tenemos nuestra grilla perfectamente exportada del CAD al programa. Entonces, de este modo también podemos hacerlo para estructuras diferentes que tengan una forma arquitectónica compleja o no tan compleja, ¿no? Esta es la forma más efectiva de trasladar lo que ha dibujado otro profesional en un programa de dibujo para hacer el respectivo análisis de la estructura. Muy bien. Ahora vamos a crear lo que son los materiales, la propiedad de los materiales y los elementos. Pero antes de eso, vamos a ver en las unidades que nos encontramos. También sería bueno crear lo que es la elevación, ¿no? Esto es en planta, pero ahora también hay que modificarlo lo que es en elevación. Vamos a modificar. Y aquí tenemos 4 niveles. Y vamos a agregar un piso más, ¿no? Nos agregamos un piso y podemos modificar, ¿no? Aquí ya están los niveles. Lo vamos a cambiar de nombre. Vamos a decir que este es el piso 1. El siguiente es el piso 2. Piso 3. Piso 4. Piso 5. Aparte que la elevación de la planta baja respecto al piso 1 era de 350. Vamos a decir que este piso 4 no es un piso maestro, que solo el 5 sea un piso maestro. Y le decimos OK. Pues vamos a ir al piso 5 y ahí está. Podemos agregar esto en ambos para ver más o menos dónde estamos. y ya. Ahora, para empezar a crear lo que son los materiales, vamos a cambiarnos, ¿no? De diferentes unidades. Vamos a ir aquí a centímetro y aquí a kilogramo fuerza. Entonces vamos a materiales, vamos a ir a este de aquí. Y aquí es donde vamos a modificar, ¿no? A ver, vamos a... Estábamos trabajando con H28. Un H28. Y vamos a ver cuánto es su módulo de elasticidad para un H28. Entonces, nos vamos aquí y nos vamos a ir a la parte inferior. Bien. Vamos a decir que para un F'C igual a 280 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Es lo que tenemos. Aquí nos dice, ¿no? 25 megapascales nos da de referencia, un FI de 4200, y también nos sugieren utilizar este módulo de elasticidad. Vamos a ver qué pasa si utilizamos este y el de la ACI. ¿Cuánta es la diferencia?
Aquí nos dice que es 3830 de F'C. Vamos a poner eso. Vamos a decir módulo de elasticidad es igual a 3830 multiplicado por la raíz cuadrada de F'C. Y esto está en unidades de megapascales. Vamos a ver kilogramo de fuerza sobre centímetro al cuadrado. Formato matemático, decimos que todo esté en decimal. Ahora también vamos a cambiar esto. Vamos a poner el otro, que sería el 15100. 15100. Y las unidades están en kilogramo fuerza sobre centímetro al cuadrado. Ya, entonces, si usamos la guía boliviana, nos está sugiriendo utilizar este módulo de elasticidad para 280 o un H28, y este otro módulo de elasticidad si utilizamos por el ACI. Como vamos a hacer toda la comparación por el ACI, vamos a utilizar este módulo de elasticidad, a pesar que nos está diciendo de guía de referencia que utilicemos esta otra ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos numeritos, Ctrl C, y lo copiamos. Aquí, el módulo de elasticidad. Aparte, vamos a cambiar sus propiedades de diseño. Vamos a decir que es 280. Y ya está. Le decimos OK. Ahora el material de refuerzo lo vamos a modificar. Este es el 4200. Y su módulo de elasticidad para 4200 es 2.100.000. Entonces, vamos a poner ese número. Listo. Ahí tiene los 2.100.000. Y también modificamos este parámetro. Y hasta los materiales. Ahora nos vamos a definir lo que son los elementos. Vamos a limpiar un poco esto. Eliminamos todo esto. Y eliminamos todo esto. Agregamos una nueva propiedad. Y vamos a decir que esta va a ser primeramente la viga. Va a ser la viga. Ya. Aquí generalmente se tienen diferentes grupos de viga. Por decir, para un primer piso, en una dirección o en las dos direcciones vamos a tener, por decir, las vigas tipo 1 o viga 1 y una sección referente. Y para otro tipo de piso puede tener otra sección de viga, o incluso para el armado, para hacer las verificaciones, a veces se hace estas vigas por tramos, por diferentes tramos, ya que las solicitaciones van a ser diferentes, pese a que tenga las mismas dimensiones. Eso lo vamos a ver más adelante, a qué me refiero con todo eso. Primeramente, como es una primera corrida, vamos a crear un solo tipo de viga, que esta es la de 25 por 45. Aquí podemos cambiar el color, una viga, yo prefiero una viga de este tono. Y vamos a cambiar. Como estamos en centímetro, esto sería directamente 25 y aquí sería los 45. Ahora vamos a ver que está trabajando o que se está analizando por cargas axial
y momentos biaxiales. Pero solo queremos que considere el momento flector. Aquí nos está diciendo esta distancia, nos está dando una distancia que dice que es el recubrimiento desde la cara del elemento hasta el centroide de la barra de refuerzo, ¿no? En clases también habíamos trabajado con esta distancia y en promedio habíamos sacado de 4.5, 4.2, dependiendo, ¿no? Y aquí inicialmente nos está dando 6. Y yo lo voy a bajar a 5, pero esto como es solo el primer análisis. Por lo menos se va a hacer varias corridas corrigiendo todo lo que vayamos encontrando, ¿no? Inicialmente vamos a dejarlo con 5 centímetros. Está trabajando con el material que habíamos creado y lo dejamos así, tal cual. Ahora sí podemos eliminar esta otra propiedad. Y también vamos a crear inicialmente las columnas. Estas columnas las vamos a llamar C. Y también, bueno, también se debe crear bastantes familias de columnas, ¿no? Según las solicitaciones que tengan cada una de estas, ¿no? Se arma grupos o familias y se van asignando, ¿no? Que tengan el mismo armado. Tampoco es bueno que se tenga diferentes, ¿no? Por decir, muchas familias de columnas. Mientras más sencillo sea y repetido el armado, va a ser más fácil su construcción. Pero tampoco nos podemos limitar por eso, ¿no? O guiar por eso. Es solo una referente. En este caso son columnas de 30 por 60. Les vamos a cambiar de color. Eso está bien. Y aquí sí está bien que su tipo de diseño o el tipo de análisis que sea ese de aquí para columnas. La columna es rectangular. Los aceros de confinamiento son estribos. Y aquí me está dando, hay dos opciones, ¿no? Dice verificar o diseñar. Si le ponemos en diseñar, no importa toda esta cantidad que está aquí, ¿no? No va a importar que de esta forma. Lo que va a hacer el programa va a ser arrojarme un número determinado de área de acero y con eso tengo que entrar a tablas y buscar más o menos para qué armado corresponde esa cantidad. O el otro es darle ya un armado y en base a ese armado que me diga si llegamos a la verificación, o sea, si está cumpliendo o no está cumpliendo o con cuánto me falta para que esté cumpliendo, ¿no? En ambos casos, a veces es bueno trabajar con esto y a veces no. Es mejor partir de algo y en base a eso que el programa nos sugiera, ¿no? O nos diga si está bien o está mal. Además hay que tener control sobre el programa. Hay que saber bien cada paso de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a proponer un armado y en base a ese armado el programa va a hacer su diseño y nos va a decir si están bien o están mal, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a dar aquí en verificar. Ya, aquí las barras. Estas son las barras longitudinales, ¿no? Las que están aquí. Ya, para poner la cantidad de estas barras, estas de aquí, este es el recubrimiento, pero este ya no es el recubrimiento a centroide, sino es un recubrimiento libre. Lo podemos dejar en 3 centímetros. Y ahora sí vamos a configurar esto de aquí. Ya. Un criterio es el siguiente. Decimos que tenemos una longitud de 30 centímetros. A este le vamos a dividir entre 10.
Entonces me está dando para esa dimensión que puede soportar 3 barras. En el otro caso tenemos 60 dividido entre 10 y me sugiere utilizar 6 elementos, ¿no? 6 barras. Entonces eso vamos a hacer. En la longitud, que es 60, vamos a utilizar 6 y en la longitud, que es 30, vamos a utilizar 3. Ya. Entonces en la dirección 3 vamos a utilizar 3 barras y en la dirección 2 vamos a utilizar 6 barras. Y si la refrescamos, ahí ya se ve ese cambio. Ahora, inicialmente podemos trabajar con barras de 20 y estas son para las barras longitudinales y este otro son para las barras esquina, ¿no? Las que están en los bordes. A veces se cambia estas barras de borde de un número mayor y estas laterales se mantienen de un número menor. Pero mientras más fácil sea cómo se arme, mientras más sencillo sea la forma de armar, más rápido se va a avanzar. Así que no vamos a cambiar de las de borde, ¿no? Directamente vamos a trabajar todas con una misma dimensión. Aquí nos dice las barras de confinamiento, o sea, el estribo. En clases habíamos visto que el mínimo para caso sísmico es 7.9 milímetros, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a trabajar con el de 10. Aparte, aquí me dice el espaciamiento, ¿no? Cada cuánto va a estar. Lo malo de aquí del ETABS es que en mi columna yo voy a tener, va a estar espaciado de diferente forma, ¿no? Al inicial, o sea, en una zona de confinamiento, va a tener va a estar más ceñido o va a estar más seguido y en la parte central va a estar un poco más holgado esta separación y nuevamente en la parte superior donde es confinamiento va a estar de nuevo más ceñido. En cambio aquí me está diciendo esta distribución ya para todo el elemento, sea en una zona confinada o en una zona donde es más libre. Ese es un punto menos que tiene este programa. Lo vamos a dejar con 10 centímetros, un caso extremo, que haciendo diferentes, varias veces el modelado, vamos a ver si se queda con 10 o puede aumentar a 15, a 12, dependiendo. Aquí dice número de barras de confinamiento en la dirección 3 y en la dirección 2. Aquí por defecto pues está 3. Esto más o menos se debe a las barritas que van a ver aquí, ¿no? Inicialmente se supone que aquí está el estribo, que es uno totalmente cerrado. Y la norma nos dice que cuando ya es mayor a 30 centímetros se debe poner otra barra resistente, ¿no? O es una grapa o un gancho. Creo que un ejemplo lo tenemos por aquí. A ver, aquí, ahí está. Inicialmente tenemos esto, el estribo que está totalmente cerrado. Pero si esta longitud supera los 30 centímetros, hay que añadir esta otra grapita, o gancho que lo llaman, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer en la dirección. Ya, aquí también hay algo muy interesante. Aquí dice dirección 3, o sea, en esta dirección, que va en la dirección 3. Lo que trata de decir esto es las líneas resistentes que hay en la dirección 3. Si me explico mejor, yo tengo este elemento y si yo parto por aquí a la mitad de esto, ¿cuántas líneas resistentes van a tener? Porque esto es para el corte. O sea, este cero de confinamiento es para el corte.
Entonces, tiene que soportar cortante, ¿no? Entonces, imaginemos que yo corto esto, lo he cortado y, y veo aquí, ¿no? Aquí voy a tener una línea resistente y aquí voy a tener otra línea resistente. Entonces, ¿cuántas líneas resistentes tengo en este elemento? Tengo dos en esta dirección que está yendo, que sería la dirección 3. Y si lo mismo hago para esta otra dirección, lo corto, ¿cuántas líneas resistentes voy a tener? Voy a tener una y voy a tener dos líneas resistentes en esta dirección que está yendo la flechita, que sería la dirección 2. ¿De acuerdo? A ver, para este caso de aquí, si yo corto, bueno, aquí ya no se puede cortar, pero imaginemos que he cortado todo esto de aquí, ¿de acuerdo? He cortado todo esto. Tal vez se puede escribir, a ver. Ahí está. Vamos a eliminar. Vamos a cortar, perdón. Ahora sí. Si lo cortamos, en esta dirección, ¿cuántas líneas resistentes se va a tener? Va a tener una, dos, tres, cuatro. Cuatro líneas resistentes. Y en la otra dirección, si lo cortamos, vamos a tener solo una y dos. Eso es. Esto de aquí es para el confinamiento. Y recordemos que el confinamiento es para el corte. Entonces, en la dirección 3, que es esta de aquí, yo voy a tener aquí uno cerrado. Y en esta dirección, como no es menor a 30 centímetros, entonces aquí no tengo. En cambio, aquí sí voy a tener, porque ya es mayor, ¿no? Mayor de 30 centímetros. Y voy a poner un gancho al medio, ¿no? Ahí voy a poner en el centro. Porque ahí ya no va a estar separado a más de 30 centímetros, porque en total es 60, pero como se está descontando los recubrimientos de la superior e inferior y también tienen determinado diámetro esto, entonces va a ser menos de 30. Así que 1 está bien. Entonces en la dirección 3, cuando yo parta este 0, voy a tener 1 y 2. Entonces solo voy a tener dos líneas resistentes. En cambio en la dirección 2, cuando yo parta en esta dirección, voy a tener una, dos en el del medio y tres en la parte superior, ¿no? Del estribo cerrado. Entonces se va a quedar con 3. La única forma de verificar esta distribución es cuando se hace un análisis no lineal. Después, si pones aquí un 3 y aquí un 2, no va a afectar en las cargas, ¿no? Otra forma también de hacer la verificación es cuando vamos a verificar la columna a su diseño cortante, ¿no? Y vamos a ver si es que realmente en esta dirección sí estaban solamente dos líneas resistentes o en esta otra dirección si es que realmente habían tres líneas resistentes del mismo diámetro. Esa es otra forma. Pero vamos a dar OK. Y vemos que está con H28 y también con el acero que habíamos creado. Entonces está bien. Las dimensiones, eso sí, eso sería imperdonable. Entonces de 30 por 60. Y ahí está. Le damos OK y OK. Luego vamos a crear lo que es la losa. La losa es una losa maciza, material 28. Vamos a cambiar uno más claro. Ese está bien. Y vamos a decir que el espesor que nos salía era 15 centímetros. Le damos OK. Ahora sí, ya podemos dibujar los elementos. Entonces, podemos trabajar por pisos similares, o sea, todo desde el piso maestro o todos los pisos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa si ponemos piso similar o piso maestro?
Aquí el piso maestro es el piso 5. Entonces, lo que le pase al piso 5 debería pasarles a los demás pisos. Vamos a ver. Vamos a crear las vigas. Está con 25 por 45. Y ahí está, dibujo rápido. Pero vean, no me ha generado las vigas en todos los niveles, ¿no? Entonces, vamos a poner todos los pisos. Ahora sí. Ahí me ha dibujado en todos los pisos. Y también vamos a dibujar las columnas. Las columnas las vamos a dibujar de 30 por 60. Y vean, están orientadas de por esta otra sección, ¿no? Entonces, lo que le vamos a hacer, vamos a rotar estas columnitas 90 grados y las dibujamos. Después vamos a dibujar también la losa. La losa, que es una losa maciza. Ya. Y listo. Como hemos puesto todos los pisos, también en el último piso, o en el primer piso también se ha dibujado, ¿no? Vamos a decir un solo piso. Y vamos a seleccionar todo esto y lo eliminamos. Y como estamos aquí, vamos a seleccionar todos estos nuditos y los vamos a asignar que sean empotrados. Vamos a refrescar y ahí está. Aparte también yo quiero ver según las propiedades. Ahí está. Ya. Aquí hay algo importante. Si podemos notar aquí, ya. Si notamos, vamos a volver más grande incluso. Las columnas, si vemos, siempre hay que respetar el área de trabajo, ¿no? Nuestra área de trabajo o el área de terreno es todo este borde de aquí, ¿no? Y aquí la columna, si ven, está empotrada dentro de estas vigas y exactamente cumple, ¿no? O sea, no, la columna no está sobresaliendo de, de la losa, como es en este caso. Vamos a darle un extrude a esta vista. A ver esta otra. Y esta otra. Ya. Vamos a irnos al quinto piso. Y vamos a ver aquí. En este punto, vean, aquí la columna se está saliendo, ¿no? del elemento. Y eso está mal. No debería salirse, debería encajar perfectamente en este borde. Entonces, para cambiar eso, podemos dibujar la columna ya con ese cambio, ¿no? O una vez que ya esté dibujada, podemos moverla, ¿no? Podemos moverla respecto de este eje. Pero eso se recomienda hacer una vez que ya se tenga las dimensiones correctas de estas columnas, ¿no? Y también de las vigas, para que no estar cambiando cada vez. Por algún caso, digamos, no te cumple con estas dimensiones, pero ya están movidas, luego las cambias por unas dimensiones menores, entonces vas a tener que volver a mover. Entonces, inicialmente es mejor trabajar que estén de esta forma, pero ya una vez cuando ya tengas tu proyecto, tu análisis cerrado, recién hacer todos los detalles, pues, y los ajustes para que este modelo matemático se acerque a lo real. Cambios bruscos, por decir, si esto movemos esta más que se entre, ¿no?
y lo analizamos ya con la dimensión correcta, no va a cambiar tanto, no va a haber mucho cambio. Y otros lo dejan directamente así, o sea, así ya está, ¿no? Pero recordemos que ahora, por decir en el programa Robot, tienen mayor interacción, o sea, mayor facilidad con el Revit. Entonces, si yo lo he dibujado así y lo exportamos al Revit, entonces así también me va a salir los aceros. Aquí va a estar los aceros aquí en esta parte y esto así, ¿no? O sea, está mal. Entonces, hay que dibujar bien y hacer su análisis bien. Como les digo, no va a cambiar mucho, no va a afectar tanto. Además, por decir, si esto cuando movamos hacia aquí adentro, ¿no? Entonces tiene que mover hasta aquí adentro, su longitud, su luz libre ya va a ser menos, porque vean, esto está aquí, pero cuando entre esta cantidad necesaria va a ser esos centímetros menos, ¿no? Tampoco va a afectar mucho, pero son cosas pequeñas y cada vez hay errores. Los errores se van acumulando cada vez más. Entonces la idea es reducir esos pequeños errores para que no se tengan grandes problemas después. Entonces, por ahora que se mantenga de esta forma, y ya una vez que se tenga todo esto ya bien calculado, recién cambiar, hacer esas correcciones en estas partes, ¿no? También en estos pequeños bordes, estos de aquí, tampoco debe estar esto, sí. Y, y si por alguna razón en el plano arquitectónico no debe estar esto aquí, sino la columna está embebida en esta zona, ¿no? Entonces eso también hay que hacer ese cambio. Pero para este caso, en las partes centrales no se va a tener ese problema, solamente en los bordes. Pero pueden hacer la prueba, no va a cambiar mucho. Consigo una duda al respecto. Yo ¿Sí? sé que para desplazar la sección de la columna, o sea, para desplazar la columna, lo desplaza respecto a los ejes, ¿verdad? Sí, a los ejes locales. Entonces, si desplazamos, nos va a quedar como a la mitad de la viga. Para ese caso, nos crearíamos otros ejes para que quede alineado, digamos, con la viga, con el eje de la viga. No, eh, es bastante sencillo desplazar. A ver, lo vamos a desplazar a modo de ejemplo. Y a ver, primeramente necesito otra vista. Vamos a crear otra vista en 3D. Ya esta no la vamos a extruir. Y voy a decir todos los pisos. Entonces, si yo hago clic de este lado, o sea, hacia izquierda a derecha, se seleccionan los joints. Si yo selecciono de este lado hacia este lado, se seleccionan los joints, los shells y los frames. Seleccionan los tres y vean, aquí se selecciona todo eso, ¿no? Y yo no quiero eso, yo solo quiero seleccionar los joints. Entonces, para eso, escape y selecciono de izquierda a derecha. Ahí está. Y ahora no se ha seleccionado los shells ni los frames, solo se ha seleccionado los joints. Ya. He seleccionado todo el joint para mover o desplazar este elemento. Quizá lo más recomendable primero es ver los ejes locales. Entonces, para eso nos vamos aquí a ver y eh, aquí, en general, no, ¿no? Aquí está lo general. Yo quiero ver en los frames. Entonces, en los frames, ¿qué quiero ver? Quiero ver sus ejes. Aquí está, ejes locales. Y le doy OK. Ahora me voy, ya está seleccionado por si acaso. Y vemos, ¿no? Ahí están los ejes que se ha seleccionado. Recordemos que hemos rotado nuestro elemento. En realidad, cuando se ha dibujado, esto estaba de esta forma, ¿no? La longitud más larga estaba en la forma horizontal. Pero como lo hemos girado, entonces ha cambiado la posición de su eje.
Entonces, para extruirlo esto está aquí adentro, vamos a recordar una cosa. A ver, déjenme buscar una máquina. Porque no tengo una aquí, por aquí. Sí. Aquí está. Ya. Ya. Primeramente vamos a ver cuánto es la dimensión de la viga. Esta viga tiene una base de 30 centímetros. Luego vamos a ver cuánto tiene esta columna, ¿no? Esta altura es de 60 centímetros. Entonces tenemos en todo esto 60 centímetros. Y aquí estamos teniendo una viga de 30 centímetros, un espesor de 30. A ver, no, de 25, perdón. Es de 25 por 45. Entonces tenemos 25. Entonces lo que tenemos que hacer, si lo damos de nuevo a extruir y damos una vista más grande incluso, es recorrer toda esta distancia, ¿no? ¿Cuánto va a ser esa distancia? Si tenemos estos 30, porque esto es 60, la mitad es 30. Estos 30 tenemos que meter toda esta cantidad y sería 30 centímetros menos la mitad de este elemento. Recordemos que esto es 25, entonces la mitad sería 12.5. Entonces hay que introducir esto 17.5. Tiene que entrar 17.5. Primero hagamos eso. Ya. Entonces ya está seleccionado y lo que hacemos es ir asignar, damos a frame y lo movemos con este comandito. Ahora podemos, como hemos dibujado todo respecto a su centroide, entonces esto lo mantenemos tal cual. Y aquí es donde vamos a cambiar estos ejes, ¿no? Recordemos que está en la dirección, como hemos movido, ¿no? Hemos rotado, ahora esto tiene que ir hacia abajo, ¿no? Entonces aquí tiene que ir negativo, lo que es 17.5. Tiene que iniciar y también va a terminar con esa misma distancia. Pero recordemos en qué unidades estamos. Estamos en centímetros, no estamos bien. 17.5 también. Ya, aquí me está diciendo que si quiere que transforme las rigideces y todo lo demás, ¿no? Esto no, o sea, me dice que no va a cambiar. Es como si yo moviera, pero igual va a trabajar como si estaría dibujado en el centro. Y eso es lo que no quiero, ¿no? Yo quiero que cuando mueva este elemento, quiero que se analice como se está moviendo, ¿no? Porque así va a estar emplazado en la vida real. En la vida real yo voy a construir esta columna y no va a estar así salida esta parte o esta parte no se va a ver así, ¿no? Esta va a estar realmente embebida en esta dirección y así tiene que analizarse, pues porque esa es la forma, ese va a ser el modelo matemático correcto. Entonces le doy a aplicar, y le doy OK. Entonces vamos a ver de nuevo ahora otra instrucción, ¿no? Entonces ahora sí ya está embebida aquí adentro, ¿no? Ahora solo falta mover este otro eje, ¿no? Recordemos que nuevamente esto es 30 centímetros y este otro es la mitad, que sería de 25, 12.5. Entonces, si tenemos la mitad de esto, ¿no? Que sería 15, perdón, 15 menos 12.5 sería 2.5. Entonces, de nuevo, sé que si agarro de este punto y selecciono hacia este lado, se seleccionan solo los joints, y aquí está, se seleccionan todos los joints, y muevo, ¿no? Entonces digo, asignar, frame, empiezo a mover, ¿no? Ahora, en este otro eje, porque he rotado el elemento, recordemos, y como lo he rotado, lo he cambiado de lugar, entonces va a ser negativo 2.5, ¿no? A pesar que este lado es dice, ¿no? Dirección positiva, y si yo pongo negativo, mi sentido me diría que estoy en contrario a esto, pero como la columna estaba dibujada de forma, la parte más larga estaba en horizontal y le hemos rotado, entonces
va a cambiar, ¿no? Entonces también 2.5 centímetros. Entonces le doy OK, elimino todo esto, quitamos lo que es los ejes locales y damos una extrusión, ¿no? Entonces ahora sí, si podemos notar, la columna ya está bien embebida en este punto y ya se parece a lo que se va a construir, ¿no? Se va a construir toda esta área y la columna no sobresale ni tanto en la parte superior ni tanto en este otro costado. Entonces, esta sería ya una forma correcta. ¿Está aclarada tu pregunta? Sí, gracias. De acuerdo. Entonces, esta es la forma que van a hacer ustedes cuando ya tengan todas sus columnas bien definidas, ¿no? No tiene que estar de esta forma, ni tampoco José, tiene... sí, una consulta. claro, adelante. De la viga no se está pudiendo unir, se ve como desunido ahí también en la extrusión, ahí esa esquina. ¿Hay manera de que se una eso o afectará o cómo será? Ah, sí, su micrófono está apagado. Cierto, gracias. Entonces, como decía, no va a variar tanto. De las vigas no vamos a preocuparnos tanto en ese punto, ya que esa variación es muy, pero muy pequeña, casi despreciable. Entonces, como estamos trabajando a los ejes de la viga, eh, no, no influye mucho eso para este caso, donde sí hace, donde empieza a sumar este error, es más que todo en lo de las columnas. De las vigas puede quedarse de esta forma, no va a afectar mucho, aunque sí, otros sí le hacen cumplir, ¿no? Esta viga la dibujan 25 centímetros más grande que esta, o sea, como que se la sobrepone para que se vea totalmente unido. Y si notan aquí, eh, esta parte de aquí está un poco más oscura, ¿no? Que respecto a este otro verde que está aquí también con la columna. Entonces, en las vigas no vamos a tener ese problema. Por ejemplo, en de la columna sí, ya que si vemos esta parte, esto lo vamos a colapsar. Si vemos más a detalle esto, imaginemos que esta se va a quedar de esta forma. Esta longitud libre es mucho más pequeñita que esta otra de aquí. Y recordemos cuando hagamos el cálculo por capacidad, se trabaja con la luz libre, ¿no? Entonces, ya empieza a cambiar, ya va a tomar en cuenta. Entonces, las vigas la dibujamos tal cual, pero sí las columnas las que teníamos que mover a su posición original. Quizá todo esto hubiera sido mejor ver en un modelo más real, que sea más complicado, no tan simétrico como esto. Pero para un primer caso, está bien también verlo así simétrico, ya que no se va a presentar tantos errores o tantas nuevas características que hay que considerar y las soluciones van a ser mucho más fáciles aquí que en una geometría más complicada. Entonces, en resumen, para las vigas las mantenemos así y solamente tomamos en cuenta esto en las columnas. ¿De acuerdo? Ya. Ya, continuemos. Ya tenemos el modelo dibujado.
Vamos a irnos algunos pasos atrás. Lo vamos a dejar como estaba inicialmente. Ya, ahí está. Y vamos a abrir una nueva ventana. Esta en 3D y esta la quitamos. Esta también la quitamos, no necesitamos que esté extruido. Ya. Ahora bien, vamos a cambiar de unidades. Aquí también podríamos crear patrones diferentes para que de una vez no estemos cambiando cada vez esto, ¿no? Pero tampoco son muchos clics. Ya. Vamos a crear ahora los casos de carga. Si vemos en esto que se ha compartido. A ver, vamos a ir más abajo. Aquí, ¿no? Aquí hay unos ciertos patrones de carga, ¿no? Dice para el piso 1, piso 2, piso 3, piso 4 y piso 5 diferente. Vamos a cargar esas cargas. Entonces, primeramente vamos a crear esta nueva carga, que es la sobrecarga permanente. Podemos también dejarla como muerta, o sea, como dead, no afecta. Lo que sí tiene que cambiarse es este factor, ¿no? Tiene que ser 0. O podemos utilizar este que viene del programa para que dice super dead, ¿no? Que es para todas otras cargas que no sean las del peso propio, que también estén como muertes, ¿no? La vamos a dejar por esta ya que tiene ese comando. A ver. Perdón. Lo vamos a agregar. Ahora sí. Factor de 0 para la viva, para super dead de 0 y solo el peso propio con factor multiplicador de 1. Ya, ahora vamos a irnos aquí a hacer de cargas y nos vamos a ir a agregar nuevas cargas. Vamos a crear uno para el piso 1. Para el piso 1 tenemos 280 y 300. Entonces, tenemos el tipo de sobrecarga de 280 y la carga viva está con 300. 280 y 300. Y le damos OK. Ahora esto lo podemos agregar copias, ¿no? Y la vamos a llamar esta que va desde P2 hasta el P4. Simplemente que van a cambiar los factores. Ahora está con 280, se mantiene y esto cambia a 200. Listo. Y una vez más para el último piso, P5. Donde ahora está con 220 y 150. 220 y 150. Ya está. Ahora asignamos a nuestros elementos, ¿no? Como vamos, está aquí todos los pisos, entonces tenemos que solo generar para un piso. Aquí podemos seleccionar así todos uno por uno o seleccionar por propiedad, etcétera, ¿no? Como es una estructura bastante fácil o bastante, bueno, sí, fácil de seleccionar, lo vamos a seleccionar así. Entonces ya tenemos todo el piso 5 seleccionado, entonces vamos a decir asignar cargas y aquí tenemos los 5 tipos de carga que habíamos creado, ¿no? Entonces le damos a aplicar para el piso 5. Luego tenemos para el piso 4, para el piso 3, para el piso 2, esta otra. Y finalmente para el piso 1 tenemos esta de aquí.
Le damos OK. Limpiamos todo y verificamos, ¿no? Dice que tiene asignado un set de carga con código P1 y eso, si vemos, el P1 está con esta cantidad, 280 kilogramos fuerza por metro cuadrado de sobrecarga permanente y de carga viva de 300. Entonces está bien. Listo. Una vez que hemos asignado eso, vamos a asignar los brazos rígidos. Entonces, para eso, vamos a verlo en 3D y vamos a seleccionar todo. Ahí está. Está seleccionada toda la estructura. Y decimos asignar, nos vamos a frame, y aquí están los brazos rígidos. Vamos a decirlo que lo tome de forma automática, pero rigidez, o sea, rigidez de zona, aquí hay mucho debate y hay bastantes artículos que se pueden revisar, ¿no? Y diferentes autores proponen para hormigón 0,5, otros proponen 0,6, otros 0,65. Entonces, aquí hay un debate muy grande. Pero vamos a dejarlo en 0,5 para hormigón armado. Vamos a decir que también tome de forma automática. También puede considerar todo o solo la luz libre, ¿no? Vamos a decir que tome de forma automática para cada caso. Le damos OK. Entonces ahí podemos ver estos brazos rígidos, ¿no? Estos brazos rígidos básicamente es debido a la concentración de acero que se va a tener, ¿no? De este elemento va a llegar a 0, de este otro elemento va a llegar a 0, y de este otro elemento va a llegar a 0. Por tanto, este nudo se va a volver rígido, ¿no? Eso básicamente es. Entonces, vamos a volver a poner en planta y limpiamos. Ya, tenemos los brazos rígidos, ahora vamos a agregar el diafragma. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, ahí sí me puedo poner en todos los pisos. Selecciono todo, ¿no? Y hay dos formas de agregar estos diafragmas. Se puede agregar a los joints o a las losas, ¿no? A los nudos de la losa o a la losa. Entonces, es mejor agregar a la losa y no así a los nudos de la losa. Porque como es un elemento rígido, todo esto se tiene que desplazar, ¿no? Todo junto, todo en uno, es básicamente. Entonces decimos asignar, nos vamos a losas, y aquí están los diafragmas. Aquí ya se ha creado uno por defecto, vamos a ver. Y dice que está trabajando como rígido, que es lo que yo quiero trabajar, pero también puede trabajar como semirrígido. Y aquí se puede crear diferentes diafragmas, ¿no? Para cada nivel. En el programa SAP sí hay que generar estos diafragmas para cada piso. En cambio, en este otro software, ya que es una extensión que está enfocado hacia el análisis y cálculo estructural de edificios, ya no es necesario crear diferentes diafragmas para cada nivel, porque imagínense para una estructura de 75 pisos. Entonces, en el software de TAPS hay que hacer 75 diafragmas diferentes, ¿no? Para cada nivel. Entonces, hacer eso no es muy complicado, pero sí es moroso. Entonces, la idea de los programas es acortar el tiempo, ¿no? Reducir el tiempo, pero saber o entendiendo lo que estamos realizando. Entonces, el software de TAPS ya distingue, a pesar de que vamos a asignar un solo diafragma para todos los niveles, el software entiende que cada piso es independiente. Y eso se puede demostrar, o lo hemos visto cuando hemos hecho ese análisis modal de un pórtico plano, ¿no? Salían los mismos resultados haciendo de forma manual que en el programa. Eso entonces ahí está bien. En cambio, si eso se hace en el SAP y pones un diafragma igual para cada nivel, tus resultados serán diferentes que hicieras con diafragmas distintos para cada piso.
Entonces, ahí uno puede ver que realmente sí cambia si tú utilizas un solo diafragma para cada nivel o para cada piso, cada software diferente, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, solamente agregamos esto, le damos OK y aplicar, ¿no? Y ahí está el diafragma. A pesar que es solo uno, ¿no? Pero el programa está entendiendo que para cada piso es diferente. Entonces, también hay la opción de crear diafragmas, otros diafragmas, ¿no? Por decir, hasta aquí todos son losas rígidas, pero ¿qué tal si más arriba tenemos para la caja de ascensor o donde van a estar los tanques de agua? Que no sea una losa maciza como esta, ¿no? Que sea una losa con viguetas, ¿no? Entonces, en ese caso, o sea, con viguetas prefabricadas. Entonces, para ese caso ya no es uno rígido, ¿no? Utilizaríamos uno semirrígido. Entonces, para eso también se puede crear diferentes. Pero para este caso, como estamos iniciando, y en este es más que suficiente esto. Ya, lo limpiamos y volvemos al mismo punto. Muy bien. Ahora vamos a crear lo que es el espectro, ¿de acuerdo? Para crear el espectro, necesitamos el espectro. A ver, espérenme un ratito. Ya, ahora sí. Entonces aquí tenemos esta planillita que también se les ha compartido y vamos a utilizar, por decir en este caso, ustedes tienen ya sus propios valores, tienen sus valores de aceleración, cada uno tiene estos valores y también tiene su propio tipo de suelo, ¿no? Vamos a dejarlo tal cual como está aquí, con un S0 de 0,22, con una aceleración del 22%. Aquí el R vamos a cambiar. Y ya, eso también es muy interesante, ya que cuando introduzcamos en el programa, de forma manual tenemos que sacar también la misma ductilidad, ¿no? Recordemos que la ductilidad que habíamos encontrado haciendo método de clases, donde sacamos un factor K, todo lo demás, ¿no? Salía una ductilidad que nos pedía de arriba de 6,5. Y cuando dividíamos eso entre 2,5, a veces 3, nos daba también un 2,5, un 2,7, 2,8, 3, ¿no? Entonces es ese factorcito que entra aquí. Vamos a ponerlo inicialmente de 3, pese que en la norma, o en la guía, perdón, en la guía nos recomiendan que para pórticos especiales utilizar de 7. Pero si utilizamos de 7, prácticamente es como si no le estaríamos afectando estas cargas laterales, ¿no? Eso también se está modificando, ¿no? Han visto que se está trabajando en eso y ya pronto se va a tener, yo creo, una nueva versión donde vamos a tener que, ver, ¿no? Y lo bueno es que como el ingeniero está formando parte de todo esto, al siguiente semestre se les va a explicar a cada detalle lo que se está discutiendo ahora, ¿no? ¿Por qué se está poniendo esto? ¿Por qué se está poniendo lo otro? Entonces, si quieren estar más al pendiente, eh, pueden venir también en el siguiente semestre y ver, ¿no? Qué cambio se hace cuando lleguen a este punto para anotar, ¿no? Ya, entonces, seleccionamos todo esto, control C,
Nos damos una nueva carpetita, un nuevo archivo. Vamos a poner un documento de texto. Y pegamos todo. Guardar. Entonces vamos a definir, vamos a función, espectro, agregar buscando un archivo, buscar el archivo en el escritorio, en formato de texto, y ahí está. Entonces aquí dice saltar líneas. Esto se debe a que generalmente estos registros siempre en estos blocs de notas vienen arriba una pequeña descripción, ¿no? Algo así más o menos. Aquí arriba viene una pequeña descripción, vienen letras donde dice eso es el registro, tantos, y luego dice esta es la columna de periodo, esta es la columna de aceleración, y ahí. Entonces hay esas líneas, ¿no? Y se cuentan esas líneas. Por decir, todo ese texto abarca hasta 5 líneas, por decir, que está escrito ahí. Entonces, aquí en el programa lo que te dice es cuántas líneas se van a saltar. Entonces, aquí ponemos, como ese texto abarca 5, pero en este caso, como no hay eso, ¿no? Ahí directamente están los datos, pues no necesitamos poner aquí nada, directamente se pone 0. Decimos que esté convertido, allá, el vínculo vamos a cerrar. Ahora sí. Y aquí el amortiguamiento, ¿no? Ustedes también tienen un amortiguamiento dado, para cada uno tiene un valor diferente, ¿no? Alguien tiene 5%, otra persona tiene 6%, otro tiene 7%, ¿no? Está más o menos dentro de ese rango. Generalmente se trabaja con 5%. Luego la función la vamos a llamar espectro. Espectro. Listo. Y le damos OK. Este ya es un espectro inelástico, porque ya está reducido por el factor de reducción, ¿no? Le damos OK y le damos OK. Ahora, nos vamos aquí a definir, y lo siguiente que vamos a definir es las masas, ¿no? Las masas vamos a modificar, y aquí está contando, esto es para que ya tome en cuenta lo que son todos los elementos, ¿no? Lo que son las dimensiones de las vigas, de las columnas, de la losa, etc. Pero aparte vamos a agregar esto mediante, mediante cargas. Otros también agregan directamente mediante masas, ¿no? Es diferente, pero al final sale lo mismo. Ahora, aquí, como ya estamos agregando este check del peso propio, ya no necesitamos colocar este de aquí, ¿no? Si no, se estaría multiplicando por 2. Lo que sí debemos colocar es este otro factor, y vamos a ver cuánto tenemos que colocar, ¿no? A ver, esto es masas. 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 Ya, aquí. Dice, perdón. Ya. Para el cálculo de la masa sísmica, dice, se debe considerar la totalidad de las cargas permanentes más un porcentaje de la sobrecarga de uso, que no podrá ser inferior al 25% en construcción destinadas a uso privado o uso público donde no es usual la aglomeración de personas o mobiliarios. Luego dice, ni menor a un 50% en construcciones donde es usual esa aglomeración. En almacenes se recomiendan usar 80% de la sobrecarga de uso, y tanques o silios se debe usar o se debe considerar el 100%. En nuestro caso estamos en este otro punto, ¿no? Esta carga de uso se debe a la carga viva, ¿no? Dice 25%. En nuestro caso agregamos la carga total, nos dice el total de la carga, entonces agregamos, luego la carga variable o la carga de uso, la ponemos al 25%, entonces sería 0,25. Eso vamos a agregar, nos agregamos. Aparte, vamos a incluir esto en el efecto vertical, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar este check más aquí. Esto vamos a ver después por qué. Le damos OK y le damos OK. Ya está todo.
Otro punto importante es considerar el efecto P delta, o sea, las derivas, ¿no? Y vamos a considerar iterativo basado en las cargas. Entonces hay que poner todas las cargas que se está considerando. Estamos considerando el peso propio, sí. Estamos considerando la sobrecarga permanente, sí. Estamos considerando la carga variable, sí. Pero estamos considerando con, para este caso, es con 25%. Listo. Damos OK. Luego, vamos a definir lo que es el caso modal, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos hecho esto, ahora nos vamos aquí, a load case. En el caso modal vamos a modificar algo. Primeramente, esta estructura es bastante simétrica y irregular, ¿no? Entonces vamos a decir que considere un tipo de caso modal y también que trabaje mediante los eigenvalores, ¿no? Es lo que habíamos visto en clases. Al encontrar los eigenvectores, los eigenvalores, utilizamos este método. También cuando la estructura es bastante alta y es bien, que tiene una geometría diferente, también se puede utilizar otro método, que es el RIST, ¿no? Pero para este caso vamos a utilizar este, ¿no? En este caso, si utilizamos el eigen o el RIST, no va a haber grandes cambios. Otro método de análisis es el RIST, que también es interesante ver y cómo funciona. No, nosotros en clase solo hemos visto este método, ¿no? Pero también hay este otro. Y hay otros más, pero los más conocidos son estos dos. Inicialmente vamos a ver este. Luego ya está considerado el efecto P delta iterativo basado en las cargas. Y aquí el número de modos. Algunos recomiendan utilizar los modos, el número de pisos multiplicado por 3. En este caso tenemos 5 niveles, multiplicado por 3 serían 15 modos, ¿no? Pero en clases habíamos visto que el modo fundamental o el primer modo es el que se lleva la mayor parte de todo esto, ¿no? Entonces, no necesitamos poner tantos modos, ¿de acuerdo? Podemos poner sí los 15, va a tardar más en analizar, pero esto básicamente, ¿de dónde se va? Esto está enfocado, aquí vamos a borrar todo esto, y esto está enfocado más o menos en esta parte, ¿no? En las acciones sísmicas sobre la estructura. Donde nos dice, ¿no? Que estas acciones sísmicas deben cumplir al menos el 90%, ¿no? El 90% debe estar. A ver. Modos. Aquí está. Dice, se realizará un análisis para determinar los modos naturales de vibración de la estructura. El análisis incluirá el número suficiente de modos de vibración de manera que se alcance por lo menos la participación modal del 90% de la masa sísmica en cada dirección horizontal ortogonal. O sea, en cada dirección ortogonal que nosotros vamos a realizar. O sea, en este caso, en la dirección X y Y, ¿no? Porque esos son horizontales y son ortogonales. Básicamente debemos demostrar que se alcanza el 90% de la masa participativa sísmica. Nosotros en clases, cuando habíamos hecho, que eran los factores C, ¿no? Recuerdan C1, C2, C3, y sumabas todo eso, llegaba al 100%, ¿no? O sea, significaba que sí estaba alcanzando el 100% de masa participativa. En este caso, pero como era una estructura que estaba en el plano, ¿no? Y además era una simple, cuando ya es una 3D hay que considerar más variables, ¿no? Hay que considerar los módulos de corte, ¿no? O sea, hay que considerar muchas cosas. Entonces, dice que para que trabaje bien la estructura o se considere bien todo lo que se está añadiendo, ¿no? Los frames, los shells, etcétera, debe por lo menos alcanzarse un 90% de esta masa participativa, ¿no? Habíamos hecho los diafragmas y habíamos juntado que todo esto, esta losa, ahora se estaba juntando sobre el centro.
O sea, lo que estábamos haciendo era volver nuestro sistema como un péndulo invertido, ¿no? Que tenía una columna con su rigidez y su masa superior. Y luego nuevamente, ¿no? Como sistemas de varios grados de libertad. Lo que se trata de hacer eso es para reducir el número de ecuaciones y sea más fácil el cálculo. Y ahora todo este espectro, todos los efectos P deltas, solo van a actuar en ese elemento, ¿no? Y luego se va a hacer su distribución correspondiente para cada punto, ¿no? Es un proceso largo que hace el programa de forma interna, pero también se puede hacer de forma manual. Y también es muy interesante ver eso. Entonces, para hacerla más corta, vamos a poner solamente 7 modos, ya que el modo 1 va a ser el fundamental. Y vamos a ver si con 7 modos se alcanza el 90% de masa participativa y si no se va incrementando. Recordemos que a menor número de modos, el análisis va a tardar menos, ¿no? Ya. Entonces, lo dejamos ahí. Vamos a agregar un nuevo caso. Este va a ser el sismo. Sismo en la dirección X. Decimos que va a ser el tipo espectro de respuesta. Vamos a agregar aquí 2 direcciones. Primeramente, la dirección de análisis, o sea, la horizontal. Y aquí nos recomiendan, es esta. Esto está más aquí arribita, está en el otro artículo, en el artículo 7. Aquí nos dice las estructuras regulares, deben ser analizadas como mínimo para acciones sísmicas independientes según cada una de las direcciones horizontales perpendiculares en ambos sentidos, o aproximadamente perpendiculares en la dirección más desfavorable para el diseño. Las estructuras irregulares, la acción sísmica debe ser orientada en la dirección más desfavorable para el diseño. Luego nos dice, adicionalmente, se deben considerar las solicitaciones sísmicas verticales en toda la estructura. Se recomienda utilizar como un mínimo de 20%, pero puedes utilizar más, pero como mínimo, al menos 20% de la aceleración horizontal. Entonces, tienen que ser independientes. Por decir, se ha visto esto, que ponían aquí aceleración 1 y aquí aceleración 2. Y esto directamente era así, el sismo. Y ya estaba y así, se hacía toda la combinación, etc., ¿no? Pero tiene que ser estas independientes. O sea, esta tiene que ser para la dirección X, dirección 1, y aparte hay que considerar su efecto vertical, U3, ¿no? Aquí vamos a poner nuestro espectro, la función que habíamos creado, ¿no? Y aquí el factor de escala. Como ya está reducido este espectro, no hay que modificar este factor de escala, pero sí vamos aquí a modificar por ese efecto del 20%, 0.2, para este caso, ¿no? Porque me dice que por lo menos debo considerar como mínimo de 20%. Puede considerarse más, pero al considerarse más, las solicitaciones van a crecer también, ¿no? Entonces, como mínimo, 20%. El tipo de combinación, el modal que habíamos visto en clases, vamos a hacer el CQC, que es la combinación cuadrática completa. El tipo de, la combinación direccional es el SRSS, que es la sumatoria de la raíz, del cuadrado de las raíces, ¿no? Y luego aquí me dice que tiene que haber un diafragma por excentricidad, ¿no? Aquí nos recomiendan que al menos haya un 5% de excentricidad al diafragma. Le damos OK y chequeamos de nuevo. Con calma hay que hacer todo esto, ¿no? No hay que hacer rápido. Nos decimos aceleración, 1, la función, el espectro que hemos creado, factor de escala, no aumentamos nada porque ya está un espectro reducido. Luego, el tipo de carga, aceleración, en la dirección U3, la función del espectro, y ya está reducido por el 20%. Combinación modal CQC, direccional SRS, y una excentricidad de diafragma del 5%. Nombre, sismo en X, tipo de caso, espectro de respuesta. Está bien. Entonces a esto lo podemos agregar una copia. Y a esta la vamos a llamar sismo en Y.
Ahora ya no va a estar en la dirección U1, sino va a estar en la dirección U2. Después todo es tal cual, solo cambia esto. Entonces, listo, ok. Ya, de momento solo esto vamos a crear, porque también hay que crear la combinación para verificar las derivas, ¿no? Pero inicialmente esto está bien, esto es suficiente para empezar a trabajar y después se hacen los cambios pertinentes o las correcciones, etcétera, etcétera. Le damos OK. Pues como ya tenemos todo, ¿no? Vamos a hacer correr, ¿no? Nos va a pedir que guardemos. Entonces, está en el escritorio, lo dejaremos ahí. Vamos a poner de nombre corrida. Corrida. Entonces vamos a guardar. Ya. Entonces ya está creado. Ya, aquí algo más. Quizá también se podía haber hecho la discretización de las losas, pero el programa por defecto también ya hace la discretización, así que eso no es problema, ¿de acuerdo? Pero mientras se haga la discretización a menor distancia, entonces más va a tardar también. Y los cambios tampoco van a ser muchos, por decir, si cuando haces el programa ahorita automáticamente, ya no tenemos ningún combo, también hay que crear esos combos. Vamos a ir aquí, vamos a ir a definir y decimos combinación. Vamos a agregar, esto es por defecto. Entonces, por defecto, vamos a decir que sea de concreto y que también sea editable para el usuario, ¿no? Vamos, OK. Pues me ha creado esta serie de combos. El primero, que es el 1.4 de la carga muerta, ¿no? El segundo, que sería 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. El tercero, si vemos, dice 1.3 de la carga muerta, uno de la viva y uno del sismo. La cuarta sería la misma, pero con el otro sentido, ¿no? Con el Y. La quinta sería 0.8 de la carga muerta y uno del sismo. Y el otro también sería 0.8 de la carga muerta y uno del sismo, pero en la otra dirección. Y si vemos aquí, en lo que se les ha dado, aquí también hay unas cargas, ¿no? Que también son extraídas de la norma. Donde nos dice que es 1.2 de la carga permanente más 1 del sismo y 0.9 de la carga permanente. Pero aquí el programa me está poniendo 0.8 y 1.3, diferente a lo que está aquí en la norma, ¿no? Pese que también aquí esto es bajo la norma. Entonces, esto se debe a que todo el programa, si le damos todo esto, voy a abrir el candadito, me voy a diseño, concreto, preferencias de diseño, ¿no? Aquí me está diciendo el tipo de norma que se está utilizando, la 19, el factor de categoría de diseño sísmico. Recordemos que a partir de la D para arriba ya son donde es muy fuerte, D también es fuerte, el E es mucho más fuerte. Para categorías de EF se utiliza un factor de reducción de phi para corte de 0.6, ¿no? Y aquí viene por defecto 0.6, pero cuando es de E para el otro lado, se utiliza el corte de 0.75, entonces eso también hay que cambiar. Pero a lo que hemos venido al punto 10, donde es este de aquí, el SDS. El SDS
prácticamente habla sobre el factor de escala que está en la meseta. Y aquí está con 0,5, que viene por defecto. Entonces, como nosotros decíamos, o sea, eso es cuando no quieras considerar este aporte vertical, ¿no? Si digamos nosotros no hubiéramos considerado este aporte vertical, no lo hubiéramos puesto en lo de las masas y tampoco hubiéramos puesto el 20% del, de la carga horizontal en ese sentido. Entonces, esto tenemos que dejarlo por defecto, ¿no? E incluso modificar según el valor que nos dé. En la norma se puede calcular este SDS tranquilamente, o sea, en la guía, perdón, ¿no? Se calcula en base a los factores de periodo corto y periodo largo. Hay una ecuación, con esa ecuación, como ya se tienen esos factorcitos, se calcula este otro factor SDS. Pero para este caso ya hemos incluido esto y volverlo o dejarlo aquí por defecto que considere la mitad o calcular ese valor e introducirlo aquí sería como ponerle el doble, o sea, ponerlo de más. Entonces, para cambiar eso, vamos a poner aquí un valor que sea relativamente o aproximadamente 0. Yo no puedo poner 0, vean, si lo dejo así como 0, cuando haga va a salir como un error, ¿no? Yo creo que en esta versión ya se ha arreglado eso. Vamos a ver. ¿Ok? Bueno, parece que sí, pero yo prefiero o os recomiendo ponerle aquí un valor muy cercano al 0. En anteriores versiones no te permitía poner aquí un 0, te decía error. Entonces vamos a ponerlo un valor 0001. Es prácticamente 0. Entonces le vamos a dar OK. Y aparte, en base, y bueno, ya está, ¿no? Volvemos a hacer correr. En este otro, y sí, que lo reemplace. Entonces, vean aquí de forma automática ya lo ha discretizado, ¿no? El programa lo discretiza más o menos a una cantidad moderada. Ahora sí, vamos de nuevo a definir las combinaciones. Vamos a agregar por defecto, ¿no? De tipo de concreto y que sea editable por el usuario. Y ahora si vemos de nuevo, estas no van a cambiar nada. Donde sí debería cambiar es en la 3, 4, 5 y 6. Modificar. Ahora vean, sí dice 1.2 de la carga muerta más 1 de la viva. Es lo que teníamos aquí, ¿no? 1.2 de la carga muerta, 1 de la viva y 1 del sismo. 1 de la muerta, perdón, 1.2 de la carga muerta, 1 de la viva y 1 del sismo. Y lo mismo debe ser la combinación 4, no es lo mismo. Y para la combinación 5, nos especifica la norma 0.9 de la carga muerta más 1 de la viva. Entonces vemos esta, dice 0.9 más 1 del sismo. Entonces está bien. Anteriormente aquí me daba 0.8 debido a ese factorcito, ¿no? Entonces ahora sí está bien. Entonces una vez que ya tenemos todo esto, ya está corregido, nos vamos al eje C. Y en el eje C vamos a ir a ver estos momentos, ¿no? Ya. Antes de eso, olvidé crearme la combinación importante, ¿no? Que sería un envolvente. Entonces vamos a crear un envolvente. Y vamos a agregar aquí las combinaciones, ¿no? Primeramente la carga muerta, sí. Bueno, aquí directamente estas combinaciones. La combinación 1, la combinación 2, la 3 y la 4. La 5 y la 6 no la vamos a tomar en cuenta debido a que esas es para hacer el diseño de las fundaciones, básicamente, ¿no? Porque ya no está la carga variable. Entonces, en estas, que sí están las cargas variables, que serían de la 1 hasta la 4, estas las vamos a tomar como envolvente. Damos OK y OK. Y ahora aquí vamos y vemos por combos, la envolvente. Momento 3, damos OK. Nos cambiamos de unidades. Ven aquí que hacerlo manualmente. Vamos a metros y toneladas.
Entonces, habíamos visto que esta era más o menos la distribución que esperábamos, ¿no? Y damos clic derecho y vemos, ¿no? En la parte izquierda está con 12, casi 13 toneladas y en el otro 20 toneladas, ¿no? Que es lo que estábamos acostumbrados a ver, el valor típico que debería salir, ¿no? No nos puede salir rangos eh, fuera de esto, ¿no? Si nos sale, por decir, 70 toneladas, nos sale 5, o 3 o 4, algo está mal, ¿no? Y encontrar el error es difícil, es mucho mejor volver a cargar, ¿no? Y, y anotarse, ¿no? Los pasos que se está haciendo. Y con la práctica ya te sabes de memoria todos los pasos, ¿no? Y además no es muy complicado. Este software es bastante amigable. No es como otros donde hay muchos botoncitos que hay que configurar. En este no, no tanto. Entonces, vean, nos sale unos momentos típicos que estamos acostumbrados a ver y que son lo que nos debe salir, ¿no? Un momento negativo de 22 y el momento máximo, el positivo debería ser aproximadamente la mitad, es lo que nos dice. Y efectivamente, vean, si este es 22, este sale 11, ¿no? Dice mayor, más o menos la mitad, ¿no? Puede ser mayor o al menos la mitad. Y está saliendo efectivamente eso, ¿no? O sea, esto no es la mitad, pero sí es mayor, pero no puede sobrepasar tanto, tampoco debe ser menor a la mitad de esto. Entonces, está bien. Entonces, con estos valores ya se puede hacer el diseño, ¿no? Ya tengo los momentos negativo y positivo en las partes extremas y también se tiene también los momentos positivos. A ver, esta es la dirección Y. No. Entonces, es esta otra. Esta. No, la 4, la 2, la 2. Y la otra sería la 1 en la otra dirección. Sí, ya. Entonces ya tenemos también el momento en la parte central, ¿no? También se puede hacer el diseño para la parte central del elemento. O como ya estamos tomando en cuenta todo, directamente del envolvente. ¿No? El envolvente ya ahí va a mostrar también en la parte central el momento, ¿no? Y dependiendo a las solicitaciones, a veces esto sabe ser más grande, o sea, el uso, ¿no? Aquí en clases habíamos visto que salía 10 toneladas, aquí me está saliendo 5, 3, 2, todo eso, ¿no? Pero no significa que no esté mal, ¿no? Simplemente se debe al factor de cargas, que ustedes también van a analizar, van a hacer eh, eso detalladamente. Entonces eso sería como una primera corrida. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Entonces, hasta aquí ya pueden hacer el análisis, ¿no? Ya tienen ya las solicitaciones, tienen los esfuerzos de la columna y ya pueden empezar a trabajar, ¿no? Como se les ha indicado en clases. Recuerden, como no va a haber segundo parcial, traten de hacer un buen proyecto. Y mientras más detallado esté y más entendible, es mucho mejor. Eso sería todo por la clase de hoy. Pero esta no es la última corrida que se hace, no hay que hacer varias verificaciones, hay que controlar la deriva, por decir, hay que hacer el diseño, ¿no? Y hay que ver si está bien, ¿no? Vean aquí, como le hemos dicho al programa que me verifique las columnas, ¿no? Le hemos dicho que verifique estas columnas y me dice que están fallando, ¿no? Aquí está todo rojo, las vigas están rojas, vamos en 3D, peor. O sea, están fallando y hay que hacer ese cambio. No se puede quedar esto ahí, hay que hacer el cambio para que la estructura esté bien. O sea, ¿cuándo va a estar bien? Cuando el diagrama de colores de las columnas esté entre verde, amarillo, y no tanto rosadas, ¿no? Ni rojas. Entonces esté entre ese rango. Y las vigas te dice que está bien cuando están de color oscuras y cuando están rojas te dice que están mal, ¿no? Entonces hay que cambiar, hay que hacer esas modificaciones, hay que crear otras vigas
todo eso. O sea, es un proceso iterativo, donde ustedes tienen que trabajar y empezar a hacer con sus espectros que tengan, ¿no? Como son diferentes valores, nadie va a tener los mismos valores, todos van a ser diferentes, ¿no? Y en la revisión se va a verificar, ¿no? Si realmente tu corrida, lo que has puesto, está lo mismo con lo que vas a poner en el papel, ¿no? Si, si está correcto, entonces se sigue revisando, pero si está incorrecto, entonces ya está mal, ¿no? Como es el segundo parcial, ya, entonces no, no tengan problemas con eso, hagan conscientemente, tienen bastante tiempo. Eso sería todo. Si no hay dudas ni preguntas, aquí vamos a quedar. Oxy, una duda. En la guía del proyecto dice columnas de 30 por 40. ¿Tomamos esas como mínimo o nosotros podemos No, ya no, mira, aquí estoy con columnas de 30 por 60 y están fallando algunas. O sea, lo que está ahí solo es referente, es para que tomar en cuenta o no. Al final tú decides, ¿no? Según como cada uno, su espectro es diferente, a algunos les ha tocado en un suelo bueno y a algunos en un suelo malo. Cuando es en un suelo malo, entonces se amplifica más, porque es más elástico, entonces va a tener mayores solicitaciones. Si con columnas de 30 por 60 no le va a cumplir, tiene que aumentar. En cambio, para otra persona que le ha tocado en un suelo duro o semiduro, entonces con columnas incluso de 30 por 50, quizá ya le cumple. Pero también hay que verificar, ¿no? Hay que hacer unas combinaciones diferentes. Cuando es solo por cargas gravitacionales, generalmente las columnas centrales son mayores que las columnas laterales. Pero cuando se tienen estas cargas laterales, o sea, incidentes, a veces las columnas laterales pueden ser más grandes que las centrales. O sea, todo depende. Y siempre respetando, ¿no? La arquitectura. O sea, el área que se ha trabajado, ¿no? Tampoco, digamos, en este caso, como no tenemos bien definido todos los dibujitos de la arquitectura, por ejemplo, los ambientes o dónde van a estar las ventanas, no hay esa limitación, pero no se puede poner, digamos, columnas en la parte central de esto, ni nada parecido, ¿no? Hay que respetar ahora cómo está este esquema y aquí trabajarlo nomás. Después vamos a ver incrementando los muros de corte y van a ver que reduce bastante y que ayuda mucho para la rigidez de la estructura. Pero también hay que cambiar el espectro, no se puede analizar con el mismo espectro, ¿no? Por eso también hay diferentes valores cuando se trabaja con muros de corte. Espero que haya quedado clara tu pregunta. Sí, gracias. Ya, entonces si no hay más preguntas, aquí nos quedamos y ya tienen para trabajar, ¿de acuerdo? Entonces tienen que hacer una corrida 1, cambiar, corrida 2, cambiar, corrida 3, cambiar. Y una vez que todo esté bien, ya con esos resultados, recién empiezas a trabajar, haces bien. Y una vez que ya ves que esté bien, entonces cambias, ¿no? Cambias las secciones, modificas todo bien, eh, haces introduces las columnas bien dentro de la estructura, que no esté salido. Si en tu caso es necesario voltear al otro lado las columnas para ver qué dirección es la más desfavorable, porque como estas son rectangulares, en una dirección es más desfavorable que en la otra, ¿no? Entonces, si es en esta dirección la más desfavorable y tus columnas están en esta dirección, entonces te conviene voltearlas al otro lado para que tengan mayor resistencia, ¿no? Entonces, esas cosas también tienen que tomar en cuenta para que no sigan incrementando la dimensión de la columna sin ningún motivo. Solamente con una buena distribución se puede hacer. Es como jugar con fichas de Lego, ¿no? Tú tienes que armar bien, ponerlas en la dirección bien para que soporte bien lo que tú puedas poner o si quieras empujar algo, ¿no? En este caso va a empujar en esta dirección. Este es más desfavorable que en este otro sentido, ¿no? Porque este es más largo. Entonces conviene que las columnas estén en una otra posición, pero eso también hay que controlar con la arquitectura. Pero en este caso, como no tenemos eso, solamente básense en esto y no salirse de este elemento. Bueno, eso sería todo. Nos vemos el día lunes. El día lunes va a ser una clase interesante, así que traten de venir, ¿de acuerdo? Hasta luego.